Desde el abismo del tiempo, mucho antes de que existiera el sol o las estrellas, nos encontramos con un Dios que simplemente es. La Biblia, en su primer aliento, nos revela la majestuosidad de este Creador supremo. Génesis, que significa origen, nos lleva al principio de todo, a un universo en blanco y negro que, por la palabra de Dios, fue bañado en luz. Imagina la escena, oscuridad total, un caos informe, y entonces, la voz divina resonando, sea la luz, y la luz irrumpió, dividiendo el día de la noche. En 6 días asombrosos, este Dios arquitecto moldeó el cosmos, un firmamento azul, una tierra firme separada de los mares, una explosión de vegetación que cubrió el paisaje de vida. Creó lumbreras para marcar las estaciones, aves para poblar el cielo y peces para llenar las aguas. Con cada mandamiento, la creación cobraba forma, perfecta en su diseño, armoniosa en su existencia. Pero la obra maestra aún estaba por llegar. En el sexto día, con un toque de intimidad y propósito, Dios formó al ser humano a su propia imagen, de la tierra misma, y sopló en sus narices aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Adán, el primer hombre, fue colocado en un jardín paradisíaco, el Edén, un lugar de deleite, cuidado y abundancia. A su lado, de su propia costilla, Dios creó a Eva, su compañera, su igual, para caminar juntos en perfecta comunión con su Creador. Un solo mandamiento sencillo los protegía: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un límite de amor en un universo de libertad. Pero la perfecta armonía no duraría. Una astuta serpiente, encarnación del engaño, susurró mentiras al oído de Eva, sembrando dudas sobre la bondad de Dios. La tentación se tornó irresistible, la prohibición fue quebrantada. El pecado, como una mancha oscura, entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva. De repente, la inocencia se perdió, la vergüenza los cubrió y el miedo los persiguió. La dulce comunión con Dios fue rota. Expulsados del Edén, con un velo de dolor y sudor cubriendo sus vidas, la humanidad comenzó su arduo camino lejos de la presencia divina, pero no sin una primera promesa de redención, una chispa de esperanza para el futuro. La semilla del pecado germinó rápidamente. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, en un arrebato de celos y rabia, levantó su mano contra su propio hermano, Abel, y lo asesinó. La tierra bebió la sangre inocente, y una maldición aún más profunda cayó sobre la humanidad. La violencia y la maldad se extendieron como una plaga, corrompiendo cada pensamiento y cada acción. Los corazones de los hombres se endurecieron tanto que el mismo Dios, en su infinita santidad, se dolió profundamente de haber creado a la humanidad. Su corazón se conmovió hasta las entrañas al ver tanta depravación. Pero incluso en medio de la ira justa, la gracia divina siempre encuentra un camino. Entre la oscuridad, un hombre halló favor a los ojos de Dios, Noé. Un hombre justo, íntegro en su generación, que caminaba con Dios. Y Dios le reveló su plan, una purificación radical de la tierra mediante un diluvio que destruiría toda vida. Noé, con fe inquebrantable, construyó un arca monumental, obedeciendo cada instrucción divina, mientras el mundo a su alrededor se burlaba y continuaba en su desenfreno. Entonces, los cielos se abrieron y las fuentes del gran abismo se desataron. La lluvia, incesante, cubrió la tierra, borrando todo rastro de maldad. Durante 40 días y 40 noches, las aguas subieron, llevando el arca de Noé, su familia y una pareja de cada especie animal, a salvo sobre las olas del juicio. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, una nueva tierra emergió, limpia y renovada. Noé, al salir del arca, construyó un altar y adoró a Dios, quien en respuesta estableció un pacto eterno: jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio, y como señal de esta promesa, colocó su hermoso arco iris en las nubes, un recordatorio vívido de su fidelidad y su misericordia para con todas las generaciones. Pero la historia humana siguió su curso, y con ella, la tendencia del hombre a la arrogancia. En la llanura de Sinar, la humanidad, con un espíritu de unidad egoísta y desafío a Dios, decidió construir una torre que llegara hasta el cielo, un monumento a su propia gloria, para no ser dispersados. La Torre de Babel se erigió como un símbolo de orgullo y rebelión. Dios, viendo su atrevida ambición, confundió sus lenguas, dispersándolos por toda la tierra y frustrando su vano proyecto. Fue así como nacieron las diferentes naciones y los diversos idiomas, un recordatorio de que la gloria pertenece solo a Dios. Y ahora, el relato toma un giro monumental. En medio de este mundo disperso y caído, la voz de Dios resuena nuevamente, pero esta vez, con un llamado específico a un hombre, Abraham. Un hombre de 75 años, viviendo en Ur de los Caldeos, en una cultura idólatra. La instrucción fue clara y radical: sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre,
a la tierra que yo te mostraré. Un salto de fe sin precedentes. Y Dios le hizo una promesa, no una, sino un pacto eterno que cambiaría la historia para siempre. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. La promesa de un linaje, una tierra y una bendición universal. Abraham obedeció. Dejó todo atrás, caminando hacia lo desconocido, guiado solo por la promesa de Dios. Su fe no fue perfecta, hubo momentos de miedo, de impaciencia, de decisiones equivocadas, como su viaje a Egipto o el intento de tener un heredero con Agar. Pero a pesar de sus flaquezas, Dios permaneció fiel a su pacto. Cambió su nombre a Abraham, padre de muchas naciones, y el de su esposa, Sarai, a Sara, princesa. Les dio la señal de la circuncisión como un sello visible de su alianza. Finalmente, en su vejez, cuando toda esperanza humana parecía desvanecerse, Dios cumplió milagrosamente su promesa. Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la risa. Pero la fe de Abraham aún sería probada de la manera más desgarradora. Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac, en el monte Moría. Una orden incomprensible, pero Abraham, confiando plenamente en el Dios que podía incluso resucitar de los muertos, levantó su cuchillo. En el último instante, la mano de Dios lo detuvo, proveyendo un carnero en sustitución. Fue la prueba máxima de obediencia y fe, y Abraham pasó la prueba con honores, consolidando la promesa divina. A través de Isaac, la simiente prometida continuaría. Isaac, el hijo del milagro, vivió una vida más tranquila, pero la promesa de Dios seguía siendo suya. Se casó con Rebeca, y de su unión nacieron dos hijos con destinos muy diferentes, Esaú, un hombre rudo y cazador, y Jacob, un hombre más hogareño y astuto. Desde el vientre materno, su rivalidad ya estaba marcada. Jacob, impulsado por el deseo de obtener la primogenitura y la bendición de su padre, utilizó el engaño. Con la ayuda de su madre, suplantó a Esaú y recibió la bendición de Isaac, destinada al primogénito. Con la ira de su hermano persiguiéndole, Jacob huyó, solo y temeroso, hacia la tierra de su tío Labán. Pero incluso en su huida, Dios no lo abandonó. En un lugar llamado Betel, Jacob tuvo un sueño asombroso, una escalera que conectaba el cielo y la tierra, con ángeles subiendo y bajando. Y allí, la voz de Dios mismo le habló, reiterando las mismas promesas que hizo a Abraham y a Isaac, descendencia numerosa, tierra y bendición universal, y la seguridad de que Dios estaría con él y lo traería de regreso a esa tierra. La promesa era inquebrantable, incluso para un hombre imperfecto y engañador como Jacob. Durante 20 años, Jacob trabajó para Labán, casándose con sus dos hijas, Lea y Raquel, y engendrando a 11 de sus 12 hijos, los futuros patriarcas de las tribus de Israel. Fue un tiempo de engaños, dificultades y pruebas, pero también de crecimiento y maduración. Finalmente, Dios le ordenó regresar a su tierra. En su camino de regreso, Jacob se enfrentó al mayor de sus temores, el encuentro con Esaú. Pero antes de ese encuentro, tuvo un encuentro aún más profundo. Solo, en la noche, luchó con un hombre hasta el amanecer. Esta misteriosa figura era Dios mismo, quien lo tocó en la cadera, dejándole una cojera permanente, pero también un nuevo nombre, Israel, que significa, el que lucha con Dios, o Dios lucha por él. Fue un momento de profunda transformación, donde Jacob, el engañador, se convirtió en Israel, un príncipe con Dios. La reconciliación con Esaú fue milagrosa, llena de perdón y gracia, un testimonio del poder transformador de Dios. La familia de Jacob, ya grande y próspera, se estableció en la tierra prometida, listos para la siguiente etapa del plan divino. Pero la historia aún guardaba giros inesperados. De entre los 12 hijos de Jacob, uno se destacaba, José, el hijo de Raquel, el predilecto, un soñador de grandes visiones. Su abrigo de muchos colores, un símbolo del favoritismo de su padre, desató la envidia y el resentimiento de sus hermanos. La ira y los celos culminaron en un acto de traición. Sus hermanos lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. La vida de José, de la noche a la mañana, se derrumbó. En Egipto, José, solo y lejos de casa, enfrentó innumerables pruebas. Sirvió en la casa de Potifar, un oficial del faraón, donde fue bendecido por Dios y ascendió a una posición de autoridad. Pero fue calumniado injustamente por la esposa de Potifar y arrojado a la prisión. Años de encierro injusto, de promesas olvidadas por otros. Sin embargo, en cada etapa de su sufrimiento, la Biblia nos asegura que Dios estaba con José.
Su don de interpretar sueños se manifestó en la cárcel, ganándole la reputación de ser un hombre sabio y ungido por el Espíritu de Dios. Finalmente, su habilidad llegó a oídos del faraón. El rey egipcio estaba perturbado por sueños que nadie podía interpretar. José, en un acto de humildad y dependencia de Dios, interpretó los sueños del faraón, 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna devastadora. No solo interpretó los sueños, sino que también propuso un plan para salvar a Egipto. Impresionado por la sabiduría divina de José, el faraón lo elevó al cargo más alto del reino, solo por debajo del mismo. José, el esclavo, el prisionero, se convirtió en el gobernador de Egipto, el salvador de una nación, preparado para una misión aún mayor. Cuando la hambruna llegó con toda su fuerza, tal como José había predicho, alcanzó también la tierra de Canaán, donde vivía su padre Jacob y sus hermanos. Obligados por la necesidad, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. Sin saberlo, se inclinaron ante su propio hermano, a quien habían vendido como esclavo años atrás. José los reconoció, pero mantuvo su identidad en secreto, probando sus corazones, buscando arrepentimiento y cambio. Fue un tiempo de tensión, de dolor y de confrontación con sus propios pecados pasados. Finalmente, en un momento de profundo quebranto y perdón, José no pudo contenerse más. Se reveló a sus hermanos, diciendo las palabras más conmovedoras: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto». El miedo y la vergüenza se apoderaron de ellos, pero José les aseguró que no fue su acto malvado el que lo envió allí, sino que fue Dios quien lo envió delante de ellos para preservar la vida de su familia, para salvarlos de la hambruna y, a través de ellos, cumplir su promesa de bendecir a todas las naciones. La historia de José es el testimonio máximo de que Dios puede tomar el mal intentado por los hombres y transformarlo en un bien supremo. Así, toda la familia de Jacob, 70 almas en total, descendió a Egipto, estableciéndose en la fértil región de Gosén. Jacob, reencontrado con su amado hijo José, vivió sus últimos años en paz y prosperidad, sabiendo que la promesa de Dios seguía vigente. Antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, pronunciando palabras proféticas sobre el futuro de cada una de las 12 tribus de Israel. Su vida, marcada por el engaño y la lucha, terminó en la fe y la esperanza en la fidelidad de Dios. Incluso José, el gran gobernador de Egipto, sabía que Egipto no era el destino final. Antes de su propia muerte, muchos años después, hizo jurar a sus hermanos que, cuando Dios los sacara de Egipto, llevarían sus huesos consigo de regreso a la tierra prometida. Fue un acto final de fe en la palabra de Dios, una confirmación de que la promesa de la tierra y la nación perduraría más allá de su generación, más allá de la esclavitud que estaba por venir. El libro de Génesis es mucho más que una colección de historias antiguas. Es el cimiento sobre el cual se construye toda la revelación divina. Nos presenta a un Dios omnipotente y personal, un Dios que crea, juzga y redime. Nos muestra la raíz del pecado humano y sus dolorosas consecuencias. Pero, sobre todo, nos revela la inquebrantable fidelidad de Dios a sus promesas, su pacto de amor con un pueblo escogido, a través de quienes su bendición se extendería a toda la humanidad. Desde la creación hasta la promesa de una nación, Génesis es el grandioso prólogo de la historia de la salvación, el inicio de un plan divino que se desplegaría a lo largo de los siglos, culminando en la redención definitiva. Es la promesa de un futuro, anclado en la certeza de un Dios que nunca olvida sus pactos,